Vamos a calcular sombras y reflejos de unos prismas entrelazados. Vamos a hacer, por ejemplo, que la base de uno de ellos tenga esta forma. Tenemos aquí un prisma, vamos a poner por ejemplo otro aquí, ponerlo así. Estamos en perspectiva militar, por lo tanto los rectángulos están en verdadera forma. La mejor disposición es esta, pero bueno, podemos darle la que queramos, la orientación es libre. Vamos a poner aquí por ejemplo otro prisma, más hacia aquí. Y un último prisma, por ejemplo, aquí. Estas son simplemente las bases de las figuras. Ahora tenemos que extruirlas, darles cierta altura. Bueno, como vemos son 4 prismas. Le damos al primero, vamos a hacer por ejemplo que la altura quede según esta dirección. En la altura es donde se aplica la reducción. Eso quiere decir que ahora la base este rectángulo se desplaza, de manera que si esto tiene altura 2 centímetros y aquí ponemos 1, estamos aplicando la reducción 1/2, por poner un ejemplo. Bueno, tenemos el primer prisma, vamos a darle a este segundo, por ejemplo, el doble de altura. Entonces cojo esta medida, siguiendo la misma dirección, y la duplico. Eso quiere decir que por aquí, a la misma altura que esto, llega y corta aquí. Continúa hasta aquí arriba, sigo esta dirección, es el rectángulo desplazado. Y las fiestas del pueblo. Bueno, tenemos ya un prisma, 2 prismas con la intersección, luego la otra viene por aquí. Vamos a coger este tercer prisma, vamos a darle por ejemplo una altura de, siguiendo esta misma dirección, vamos a poner 4 veces esto. 1, 2, 3, 4. Como estábamos diciendo que 2 se reducía a 1, eso quiere decir que esto, la medida real sería el doble. Estamos cogiendo reducción 1/2. Bueno, vuelvo a colocar este prisma aquí desplazado con la misma dimensión, de manera que aquí me queda ya la cara superior. Bueno, y ahora tenemos que ver primera medida hasta aquí. Ahora seguimos esta dirección, segunda altura hasta aquí, y ahora esta dirección hasta aquí. Así que ya tenemos la intersección con los 2 prismas previos, que es esa que está ahí. Esto llega hasta aquí. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, tenemos ya un prisma 2, 3 y vamos a colocar el cuarto. Este tiene 4, vamos a darle altura 5. Entonces simplemente podemos pasar aquí los 4 y sumarle una unidad. O sea que esta es la altura y esto se desplaza exactamente aquí. No, perdón. Esta es la dirección. Estaba viendo este otro. Entonces paralela a esta, aquí es un desplazamiento. Esto sigue la dirección esta. Aquí tenemos ya el rectángulo en verdadera forma. Y decíamos que esto cortaba aquí una unidad, aquí la segunda, y ahora esto pues esto tenía 4, esto tiene 5. Entonces con la primera ahí no hay problema ninguna porque queda debajo. Con la segunda tiene 2 unidades, entonces a partir de aquí contamos 2 unidades, podemos unir esto con esto, paralela, paralela, corta aquí. Ahora ya sabemos que con este prisma corta según esta dirección, hasta que llega a interferir con este. Entonces corta esta dirección,
estamos con este prisma y este prisma cortaba aquí, por lo tanto ese será punto de corte. Bueno, este realmente viene por aquí, o sea que debe cortar hasta aquí, ahora seguir hacia adentro y hacer esto. Entonces esto viene por aquí y esto debe sobresalir. Eso quiere decir que las paralelas no están bien hechas, deben sobresalir una unidad, no sobresale tanto. Bueno, pues digamos que aquí en vez de coger 5, pues cogimos, hacemos bien las paralelas, a lo mejor es la mitad de 5. Bueno, tenemos ya el prisma saliente, el más alto, y vamos a comprobar que está bien. Aquí una unidad, corta aquí, viene por aquí, corta este otro, ahora viene por aquí. Como este se mete hacia adentro, sigue esta dirección, y como este está a altura 2 y esto a altura 2, se cortan según este punto. Levantamos vertical y entonces el prisma viene por aquí. Parece que está completo. Bueno, entonces ya podemos trazar todas las líneas. Es un poco lioso, pero bueno, ahora al marcar las líneas finales, esto sigue esta dirección, pues ya se ve realmente cuáles son las intersecciones. Esta es paralela a esta, esta es ortogonal, ya que es un rectángulo. Ahora, bueno, tenemos este por encima, viene por aquí, siguiendo esta dirección, corta aquí, ahora aquí bajamos una vertical, aquí otra, nos metemos, seguimos la dirección del cuadrilátero, corta aquí, ahora sigue la dirección esta, simplemente un cálculo de intersecciones. Entonces esto se entrelaza ahí y ahora viene este prisma por aquí, por aquí, y ahora viene por aquí. Bueno, ahí tenemos ya los prismas y ahora vamos a calcular primero los reflejos y luego las sombras. Bueno, los reflejos, esta medida se refleja a igual distancia, continúa esta arista reflejada, esto también se refleja y esto donde termina aquí sigue el reflejo por aquí. Pero de repente esta cara también se refleja y puede sobresalir ese saliente. Ahora tenemos esta dirección, ahora aquí hacemos una ortogonal a esta, como vemos esto y esto están en verdadera forma, eso quiere decir que la simetría de este punto pues es simplemente una perpendicular a esta recta y con la misma medida. Bueno, pues si hacemos eso veremos que realmente esta línea, al hacer aquí la simétrica, pues queda aquí, o sea que la simétrica de este plano. Y ahora si cogemos un punto y su simétrico, el reflejo de esto es esto. Bueno, tenemos el reflejo de este prisma. Ahora este prisma, pues lo mismo aquí, igual medida, su reflejo es esto. Entonces tenemos esto reflejado, esto también reflejado hacia abajo con la misma medida. Como era una unidad hacia aquí otra, pues es este mismo prisma a la continuación. Esto lógicamente aquí termina el reflejo porque aquí no hay, lo que sí, esto, simetría, como estamos en perspectiva militar, podemos hacer directamente la recta ortogonal a la continuación. Cogemos esta medida, la colocamos aquí y bajamos vertical, unimos con este punto. Ahí tenemos ya el reflejo y lo mismo con esta línea, igual medida y detrás, o sea que sigue esa orientación. Tenemos ya reflejado eso, esta cara está reflejada, esto también. Luego habrá que ver que al proyectar sombras, las sombras también se reflejan. Bueno, aquí decíamos que no era una unidad, era algo menos, ahí queda reflejado. Esto también se reflejará aquí, perpendicular, igual medida,
tenemos ya esto reflejado aquí. Bueno, esto si corta aquí, sale de aquí, cogemos esta medida igual y el reflejo viene por aquí. El reflejo de esta línea es este y se cortan en el mismo punto. El reflejo de esta línea pues igual sale de aquí a igual medida, vemos que en la perpendicular ya no queda dentro de esta cara. Bueno, si los reflejos es fácil que nos olvidemos bastantes cosas, entonces sobre la marcha iremos viendo. Por ejemplo, esto se refleja aquí, ahora esto viene por aquí, esto se refleja aquí y ahora esto viene, ya queda por ahí detrás. Luego habría el reflejo del reflejo, si esto se refleja aquí, pues también su reflejo también se reflejará hacia abajo, pero bueno, cuando es el segundo reflejo ya como pierde mucha fuerza y nitidez en el sombreado, lo mismo para todo, pues ya si queremos no lo ponemos. Tenemos esto reflejado, tenemos esto también se reflejaría aquí, veo que no entra dentro del cuadrado. Bueno, en principio tenemos esto y ahora vamos a hacer un rápido cálculo de sombras. Entonces, si por ejemplo vamos a hacer que el punto de luz haga que, vamos a hacerlo por ejemplo, que venga por aquí. O sea, la proyección del punto de luz va a ser esto y vamos a ponerla por ejemplo por aquí. Eso quiere decir que la proyección del punto de luz va a ser este punto y por tanto que la sombra de este segmento va a ser, me la va a determinar la altura del punto de luz. Vamos a ponerlo por ejemplo, si lo pongo aquí sobre una vertical siguiendo la dirección de las aristas verticales de la figura, entonces tengo aquí el punto de luz y proyecta la sombra de este prisma según este punto. Esta línea se transforma en esta línea tendrá su sombra una paralela por ser una recta paralela al plano de la base. Este punto tendrá su sombra aquí, la sombra de esta línea será una paralela. Bueno, tenemos ya la sombra de este prisma. Si ahora queremos saber la sombra de este prisma, vamos a encender la luz. Bueno, decíamos que íbamos a encender la luz, que al unir, como vemos, lo único que tenemos que hacer es tenemos el punto de luz y su proyección sobre el suelo, como si dijéramos aquí un punto de luz y aquí su proyección sobre el suelo, proyección ortogonal. Si quiero saber la sombra de un segmento vertical, siempre alineo este segmento, se apoya en el suelo, suelo con suelo y punto de luz con el objeto, con este. Por tanto, la sombra de esto es esto. Si ahora, por ejemplo, aquí hay otro segmento, lo mismo, suelo con suelo y punto de luz con este, y tenemos su sombra. Bueno, seguimos con esto, entonces alineando punto de luz con este punto, tenemos que cae su sombra aquí, la sombra de esto será una paralela, y como sale de aquí, pues esta será su sombra. Entonces ya ponemos ahí sombra ahí detrás. Bueno, la sombra de este prisma tenemos, alineamos esto con esto. Como vemos, al ser luz puntual, la luz se abre. O sea, los rayos son una radiación que parte de un vértice, cosa que no pasa con la luz solar. Entonces, alineamos esto con esto y vemos que la sombra es aquí, como vemos aquí, muy pequeña porque está más cerca del prisma, paralela a esta línea y paralela a esta otra. Tenemos que la sombra de toda esta cara pues será esta de aquí. La sombra de esta cara será esta de aquí. La sombra de esto será esto, como ya habíamos dicho. Tengo el trípode delante, no puedo sombrear muy bien. Bueno, proyecta aquí la sombra, ahora la sombra de este prisma, base con base, como decíamos, y punto de luz con vértice superior. Corta aquí.
La sombra de esa línea es una paralela y la sombra de este punto es este. La sombra de esta arista es una paralela hasta que corta al final aquí. Y la sombra de esta línea es una paralela. Y la sombra de esto sale de aquí, entonces va hacia ahí. Por tanto, esta es la sombra, este contorno. Ya podemos darle, así aunque sea sutilmente para hacerlo más rápido. Las sombras suelen estar mejor si el tramado está hecho con líneas paralelas casi mecánicas, pero ya digo, con el trípode delante no me sale. Bueno, también hay que pensar que los planos que son más casi tangentes pues tienen menos luz que los que inciden más ortogonalmente. Lógicamente este plano pues tendrá más sombra. Bueno, aquí tiene dos unidades, empieza en el 1, entonces cogemos la altura 1, la colocamos aquí, y entonces ahora el suelo de esto queda altura 1, alineamos con esto y vemos que realmente aquí pues como ya queda hacia adentro, no queda hacia aquí, entonces no proyecta sombra. Bueno, esto corta aquí, ya nada. Vamos a ver con esto es altura 2, cogemos aquí altura 2, alineamos con esto y vemos que también entra la luz ahí. Esto es altura 2, alineamos por el punto 2 con este. Y llega hasta, como continúa la pieza, quiere decir que continúa por el suelo. En principio queda esto sombreado, pero ahora se proyecta la sombra sobre el suelo. Entonces sobre el suelo tiene esta dirección, entonces suelo con suelo, alineamos y decíamos que era la sombra de este punto. Por lo tanto, la sombra de este punto es esto. La sombra de esta línea será una paralela, tenemos una homotecia espacial, alineamos este punto con este y corta aquí. La sombra de esta línea será una paralela. Entonces tenemos esto por aquí y ahora esto sale exactamente de aquí. O sea que como este punto era esto, sale de aquí. Entonces la sombra es esta por ahí detrás. O sea que se superpone con esta ahí un poco. Bueno, tenemos la sombra de ahí de atrás, tenemos esta de aquí. Poner algo de música ya que se acabó ahí lo de fondo. Bueno, tenemos las sombras que proyectan los objetos, tenemos este prisma, tenemos este y podemos ver este queda altura 4, ponemos aquí en 2, 3, 4, el suelo de este plano corresponde a este punto, alineamos a este punto con este, viene por aquí, alineamos el punto de luz, cae aquí, por tanto la sombra de esto será una paralela. Entonces tenemos que la sombra que proyecta sobre esa cara es esto. Hay que decir que la sombra es más intensa allí al lado del objeto. Habría que aplicarlo en todo. Aquí más oscuro que al final. Y aquí también más oscuro. Y aquí también más oscuro que al final. Pero bueno, no es un trabajo nada realista, es simplemente para entender esa característica del sombreado. Bueno, tenemos ya las sombras, habría que tener concordancia también, ese oscuro, pues que sea afín a este, que no haya mucha diferencia. Bueno, tenemos ya las sombras. Y ahora, por ejemplo, lo que decíamos, la luz es muy tangente a este plano, pues este plano tendrá algo de sombra. La luz es algo tangente a este, casi igual que el otro, entonces también tendrá algo de sombra. Aunque es una zona de luz, al ser, nos imaginamos el rayo viene muy lateral, casi tangente, pues entonces son zonas de más sombra.
Si por ejemplo esta cara es más tangente que esta, más lateral, entonces tendrá más oscuridad que esta. Y esa oscuridad se refleja en la parte inferior. O sea que esto reflejará aquí. De igual forma esto es más tangente, entonces se reflejará aquí abajo. El oscuro este está por detrás, ya no se refleja. Esto está todo en oscuridad, entonces se reflejará todo por ahí con la sombra arrojada sobre el suelo. O sea, esta sombra ahí reflejada con la línea de intersección. Entonces tenemos esto reflejado aquí con su sombra, esto está oscuro, entonces se refleja también un poco el oscuro. Lo normal es que la luz rebote provocando pues, a lo mejor más zona de oscuridad en la parte más hacia allá, entonces eso también se refleja, esto queda por detrás en sombra, entonces también se reflejará. Y como la sombra viene por aquí, corta aquí, la simetría de la sombra también viene por aquí y por aquí. O sea que la sombra se refleja ahí también con su simetría. O sea que el reflejo también respeta todos los reflejos que se van produciendo. Bueno, seguimos. El reflejo se va perdiendo, eso quiere decir que arriba es más oscuro que abajo. Esto era zona de más luz, más oscuro allí al lado del objeto. Entonces esto se refleja aquí en la sombra. Entonces esto por ejemplo si tiene más oscuridad que esto, entonces también puede reflejarse un poco la oscuridad, mientras que aquí, como decíamos, la luz rebota reflejando el tono más oscuro, por ejemplo, hacia el fondo. Y esta a lo mejor es más oscura que esta por ser más tangente, entonces llevará más sombra que esta, por poner un ejemplo. Bueno, lógicamente esto está más cerca de la luz que esto, entonces también esto tendrá más oscuridad. Que la zona anterior. También esto tendrá más oscuridad que la zona esta anterior. Y el reflejo esto de esta oscuridad, de esta cara más oscura, pues también aparece aquí debajo. Bueno, esto viene hasta aquí y se mete y luego continuaría por ahí. Como vemos, los reflejos no los pusimos con tinta, los dejamos solo a lápiz. Esto era zona de luz, entonces ahí se refleja, pero esto sí que puede acoger aquí un poco detrás de sombra reflejada, para entender que es la cara esta. Y por ejemplo, aquí parece que podría ser algo más ortogonal esto, entonces esto tendrá algo más de oscuridad que esto de aquí. Damos algunas líneas de la pieza, como por ejemplo esta. Esta no está muy marcada, ni esta. Y por último, lo que decíamos, el reflejo del reflejo. Por ejemplo, esto se refleja pues aquí y la continuación sobre este plano y sobre este de abajo. Bueno. Y esto podemos remarcar un poco en el comienzo, sobre todo es en el comienzo cuando tiene más fuerza. Lo mismo aquí. Y ahí el oscuro pues igual. Y aquí también el oscuro saliente más intenso. Bueno, podríamos seguir dando tonos, en principio solo comprobar a ver si nos falta alguna sombra o reflejo. Insisto, es muy fácil que se olviden si empezamos a evaluar con detenimiento, nos olvidamos seguro de alguna sombra y algún reflejo. Entonces este está esto está reflejado.
Hay que ver bien las paralelas, esta será paralela a esta también, esta será paralela a esta sobre un plano horizontal, esta será vertical, esta sigue la dirección esta, hay que comprobar también eso. Y luego, por ejemplo, si esto aquí tiene más intensidad que la sombra en general, pues aquí también lo tendrá. Al principio más oscuridad, lo mismo aquí, podría dar aquí tonos más oscuros, pero bueno, y aquí más nítida la sombra, allí donde sale. Como no es un trabajo realista, no me quiero meter en esto, pero bueno, se podría incrementar el oscuro allí de donde salen las sombras para hacer un trabajo más real. Por ejemplo, aquí. Y al llegar aquí, pues lo mismo, sube hasta aquí la sombra. Entonces esa sombra era cuando se reflejaba a partir de aquí. Una simetría respecto a, y se suma el reflejo a la sombra. Más fuerza al principio, luego se va perdiendo, lo mismo aquí. Y lo mismo, por ejemplo, aquí. Y aquí en el comienzo. También aquí. Bueno, y por último, ya para concluir, se puede decir que también se podría hacer un estudio de las zonas más oscuras. Pues necesariamente, pues por ejemplo, aquí va a ser una sombra más oscura que en general pues la que pueda aparecer aquí. Lo mismo, pues. Y también, por ejemplo, en los reflejos. Por ejemplo, si aquí hay este oscuro, como decíamos, pues que haya concordancia respecto a aquí a lo reflejado. Lo mismo, esto aquí con la luz, esto está en sombra, pues también se reflejará ahí el oscuro aquí abajo. Y lo mismo aquí, la sombra esta reflejada. Entonces esto por aquí ya refleja todo este plano que puede tener más luz. Podemos hacer un degradado. Bueno, pues ese sería un cálculo de luces, sombras y de los reflejos principales. Insisto, siempre cuando se acaba un trabajo de esto, luego si lo miro, cosa que dudo, siempre pues encuentro a lo mejor varios fallos, o sea, no fallos de cálculo, que parece algo sencilla la pieza como para fallar en cosas de cálculo, sino fallos de que faltan cosas. O sea, es muy fácil olvidar reflejos. Por ejemplo, esto, luego también tenemos que siempre, como decíamos, la sombra se superpone al reflejo. Entonces esto aquí también. Esto ya no se refleja aquí, pero esto aquí ya tenemos algo que se nos olvidaba, se refleja aquí. Ya que esto es una simetría visto desde arriba, pues es un plano que entra así. En realidad, si de repente esto no es de 90, que no lo es, se ve que no es de 90, hacemos la perpendicular y ahí tenemos la simetría ya. O sea, cosas de estas es las que digo yo que es muy fácil olvidar alguna, ¿no? Esto viene por aquí, nada. Esto hacia aquí. La sombra aquí tendría más fuerza, ya no se ve. Bueno, lo vamos a dejar aquí, aunque yo seguiré oyendo a Schubert. Y bueno, pero insisto que es fácil que se nos olvide algún reflejo por ahí.